Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos a este acto de asunción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista Nacional, donde seguidamente daremos continuidad procediendo a entonar las estrofas del himno nacional argentino. A los 11 días del mes de diciembre del 2024, en la sede de la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, cita en la calle Sarmiento 2037 de esta ciudad, siendo las 18:35 horas, se realiza la asunción de los miembros titulares y suplentes del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista Orden Nacional, quienes resultaron proclamados conforme a la resolución número 7 de la Junta Electoral Partidaria del 5 de noviembre del corriente año. Se deja constancia que con fecha 26 de noviembre del 2024, el Juzgado Federal número 1 con competencia electoral en la capital federal resolvió tener por presentada la nueva nómina de autoridades del Consejo Nacional Federal. En consecuencia, mediante la resolución número 8, la Junta Electoral Partidaria dispuso para el día de la fecha la asunción de la presidenta, las y los compañeros vicepresidentes, las y los compañeros consejeros electos por la lista Primero la Patria, para ejercer el mandato en los términos del artículo 24 de la Carta Orgánica para el período 11 de diciembre del 2024, 10 de diciembre del 2028. Acto seguido, toma posesión del cargo de presidenta del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista la compañera Cristina Fernández de Kirchner, firmando la presente acta. Muy bien, así ya finalizada la firma correspondiente. A continuación, compartiremos la palabra de la compañera presidenta del Partido Justicialista Nacional. Habla la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Recién José me decía que me proponía recordar con un minuto de silencio a Héctor Recalde, ese gran compañero. Yo propongo un fuerte aplauso para ese compañero. ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Vaya mi agradecimiento a los compañeros y compañeras vicepresidentas, que hoy Mariel no está porque está en Roma, la recibía Francisco, así que ese es el motivo de que Mariel hoy no nos acompañe. Quiero saludar a todos los compañeros y compañeras de los distintos estamentos del partido, sindicales, femeninos, juventud, que integraron la lista de Primero la Patria. Quiero también mandar un fuerte saludo al compañero Quintela y a todos los compañeros que integraron la lista federales. Vaya también mi saludo a los distintos presidentes de los partidos que integran Unión por la Patria y que los diviso de acá, no lo voy a nombrar uno por uno, pero también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y a todas los que hoy se acercaron aquí. La verdad que hacerlo hoy el 11 no estaba previsto, habíamos previsto otra fecha con Juan Manuel, con Patricia,
que era para el martes pasado, el martes 3, si mal no recuerdo, ¿no? También quiero agradecer, por favor, me había olvidado, a todos los compañeros y compañeras del anterior Consejo del Partido que tenían mandato hasta el 30 de marzo y pusieron a disposición de este Consejo sus renuncias para integrar. Así que también un abrazo y un saludo para todos aquellos compañeros y compañeras. Y vamos a hacerlo el 3, y bueno, y ahí José me dijo, no, pues los compañeros no están, así que quedó de chiripa, como decimos, por alguna razón divina, ¿no es cierto? Dios quiso, Señor. Sí, vos sabés que él y yo somos la parte evangélica de esta, conducción. Así que, sí. Algo porque, bueno, asumir la presidencia del Partido Justicialista un 11 de diciembre del 2024, después de un año del gobierno de Javier Milei y al día siguiente de su mensaje, implica un primer ejercicio. Yo lo voy a formular en 3 preguntas que me parece que nos tenemos que hacer como peronistas y como argentinos fundamentalmente también, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un gobierno que ganó las elecciones en balotaje, una vez que el voto antiperonista se desplazó en el balotaje de aquellos tercios y pasó a engrosar un candidato que propuso dolarización, fue una propuesta muy importante que hizo carne en muchos estamentos de la sociedad, que propuso motosierra contra la casta. Yo difiero de aquellos compañeros que dicen que hay una estafa electoral porque en definitiva la motosierra no fue contra la casta, sino... No, miren. Yo creo que cuando uno tiene, por ejemplo, un vecino que aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a los vecinos menos a usted, y yo aunque me prometa que no me va a hacer nada, la verdad que me encierro en mi casa porque me da miedo que alguien ande con una motosierra por la calle. Así que yo creo que hay una primera cuestión que abordar, que hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento, si se quiere, sobre aquellos sectores. Claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer y no significa una crítica social, sino una descripción de lo que estamos viviendo, porque si no, nos engañamos y no vivimos en un mundo de rosas y ya somos todos mayores de 18 años y Disney queda lejos. Estamos acá en la Argentina. Así que ese gobierno que propuso dolarización hoy no es el gobierno de la dolarización, al contrario, yo creo. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba a los programas de televisión y mostraba su celular que tenía decenas de fondos de inversión que ya habían ofrecido todos los recursos en dólares para hacer frente a los pasivos del Banco Central? Y entonces de esa manera se iba a poder dolarizar y hubo gente que pensó que ganaba 200.000 pesos y podía ganar lo mismo en dólares, aunque parezca mentira, pero esto sucedió. Finalmente, hoy lo presentan como un experimento, como algo nuevo. No, miren, lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es un modelo de valorización financiera. Es la tercera experiencia de valorización financiera que tenemos, la cuarta diría, ¿no? Sí, la cuarta en realidad. Acá Heller me corrige y tiene razón. La cuarta. Valorización financiera. ¿Qué es la valorización? ¿Por qué a la gente le dicen valorización financiera y qué es? Es muy simple. Mira, en los años 50, Harry Markowitz, un economista norteamericano, generó lo que se llama portafolio de inversión con riesgo y que es en definitiva que la guita no se invierta ni para producir bienes ni servicios, sino que se invierta en timba financiera y obtener la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo. Esto fue en los años 50, 52, o sea, verán que es una doctrina bastante antigua. Y este señor, Harry Markowitz, ¿saben cuándo recibió el premio Nobel? Que Milei quiere que le den a él y que dudo que se lo den, pero este sí recibió el premio Nobel. En 1990, no es casual la fecha, exactamente un año después de la caída del muro de Berlín, comienza el reinado del neoliberalismo y el fin de la historia según Francis Fukuyama. Eso es el modelo de valorización financiera, cuya primera experiencia la tuvimos con Martínez de Oz
y la tablita, que es lo que hoy está sucediendo en la Argentina. No hay modelo productivo en la Argentina. Y además ayer, en ese discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo, e inclusive con desconocimiento de cosas como que decía que iba a mandar proyectos que ya estaban en la legislatura y se están tratando, quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera. Carry trade, que es simple y sencillo, en lugar de poner la plata en invertir en producción, la pongo, entro los dólares, los convierto en pesos, voy al banco, me dan una tasa, es más alta que la devaluación, porque además tengo la tablita que el gobierno dice cómo se devalúa todos los meses, con lo cual tengo una rentabilidad asegurada por el propio. Esto es lo que está pasando. Una rentabilidad en dólares del 50% en este gobierno. ¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio, en cualquier cosa que dé trabajo, si tengo un sistema que me permite ganar en dólares el 5%? Este es el gobierno hoy de Javier Milei. Que la cuenten como quieran. Pero es esto. Y extractivista, consagrado por el RIE, del cual vamos a hablar muy. No quiero ser tan extensa, quiero dar el cuadro de situación de lo que estamos viviendo. Ayer lo escuchaba al presidente hablar, por ejemplo, de los salarios en dólares, ¿no? De lo que gana hoy un trabajador, un jubilado. Se olvida de cuánto está la canasta básica en dólares, porque cuando uno gana y da un equivalente en dólares, tiene que saber cuál es la paridad de poder adquisitivo de esos dólares. A ver, para ser más claritos, 100 dólares en la Argentina, ¿compro las mismas cosas que compro con 100 dólares en Chile, en Paraguay o en Estados Unidos? Está visto que no, porque todos los argentinos que tienen dólares van a comprar cosas a Paraguay, Chile y Estados Unidos, o si no lo mandan, pedir por Amazon para que se lo manden. Clarito, clarito. ¿Que esto trae consecuencias? Sí, claro. Macroeconómicas y socioeconómicas y políticas también. Y políticas. Estos modelos nunca son neutros para la política. ¿Cuáles son las macro? Bueno, a partir de julio hay un déficit en la cuenta corriente de los argentinos, en la cuenta corriente del Estado argentino, porque el superávit comercial que tenemos no alcanza para cubrir el déficit en los servicios, turismo, y menos aún para el pago de los intereses de la deuda, que están a un promedio de 1.000 millones más o menos por mes. Y un endeudamiento fenomenal. Hoy me hizo acordar antes de venir acá que no me olvidara del endeudamiento. En este año tenemos un endeudamiento de casi 100.000 millones de dólares más. Pero hay una diferencia, José, en esto. El endeudamiento es muy grande en pesos, pero, porque hay que decir todo para no confundirnos. En dólares ha habido una reducción, pero no es una reducción de 10.000 millones de dólares en moneda dura. No es una reducción virtuosa, es una reducción forzosa. ¿Por qué? Porque como no tienen los dólares, porque no tenemos acceso a los mercados internacionales, por eso, pese al superávit comercial de todo el primer semestre, que fue muy bueno, basado en pisar las importaciones, por eso, en base al ingreso formidable, el blanqueo fue un éxito. Yo creo que tenemos que decir las cosas y referenciarnos exactamente, porque para ser creíbles hay que describir cómo son las cosas. El blanqueo fue exitoso, mucho más exitoso que el de Macri. En 48 días ingresaron a cuentas bancarias 15.000 millones de dólares. En 48 días de blanqueo de Macri habían ingresado apenas 1.100 millones de dólares. En total se blanquearon 23.300 millones de dólares. Fue la segunda burbuja financiera. La primera fue sentarse en las importaciones, los bopriales, y entonces tener un superávit muy robusto, que fue lo que permite, además, porque fíjense qué curioso, entran dólares pero siempre estamos en reservas negativas. Este es un problema de la macroeconomía que produce esto, además de la modificación de los precios relativos, ¿no? Que produce, en todos los ciclos de valorización financiera hay una modificación de los precios relativos. Hoy dieron el índice de inflación, 2.4, si mal no recuerdo. Hace ya varios meses que se ve muy claramente que los bienes transables, fundamentalmente
alimentos, bebidas van a la baja por abajo del precio y todo, tarifas, luz, gas, transporte, prepagas, va por arriba. Porque este es el desacomodamiento que produce el tener pisado el tipo de cambio. Y acá se produce la primera, y se descubre la primera gran falacia de los libertarios y del anarcocapitalismo y del señor Milei. Sostuvo y se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria y el déficit financiado con esa emisión monetaria. Sin embargo, no deja de pisar el dólar. Interviene una de las variables más importantes de los 4 precios de la economía. ¿Por qué? Porque sabe que donde se mueve el tipo de cambio le impacta en el índice de inflación. Y además tampoco es cierto que no hayan emitido. Cuando en diciembre teníamos una base monetaria de 9.700.000, a julio cuando él anuncia, Toto Caputo anuncia que no va a emitir más, había 20 billones más o menos y ahora hay 26 billones. ¿La emisión es mala? No, tienen que emitir, pues si no, ¿cómo compran dólares? Los dólares no los pueden comprar ni con chupetines ni con caramelos. Entonces, la primera gran falacia, y que se comprueba lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que en la economía bimonetaria de la Argentina la inflación está atada a la variación del tipo de cambio. Y todos los periodos donde artificialmente se sostiene un tipo de cambio bajo, produce déficit de cuenta corriente, desindustrialización, pérdida de empleo, cierre de fábricas. ¿Saben, de acuerdo al CIPA y a la FIP, cuántas fábricas o cuántas empresas han desaparecido, han cerrado? 11.000 aproximadamente, 10.700 más o menos, entre 0 y 50 empleados, hasta 50 empleados. Unas 400 entre 50 y 500 empleados. Y 47 empresas de más de 500 empleados. Esto va a ser el paisaje que vamos a enfrentar en la Argentina, más allá de lo que estamos viendo en materia de ajuste fiscal, que bueno, que no fue contra la casta, sino fue contra los jubilados en primer término, porque obviamente representan el 50% casi del presupuesto nacional, después las transferencias a las provincias, el sector público, los salarios del sector público y la depresión, además, de los salarios, de educación, los salarios. Entonces, este es el panorama. Y ayer yo leía y escuchaba, dijo, bueno, volvió a repetir el verso de los dólares, que sabemos cuál es el valor de la canasta básica en dólares, e introdujo 2 temas nuevos para él. Habló de energía nuclear y que van a generar energía nuclear y van a ser reactores. Oiga, diga, Milei, la CONEA, ¿qué tal? Hace décadas que la Argentina es señera en materia de energía nuclear. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y a que no sabe a quién empezó con este yeite de la energía nuclear? Un señor que era militar, Perón. Y habló de reactores chicos. ¿Cómo? Pero si ya lo vendimos. Pero, a ver, era presidenta cuando logramos, se había vendido a Perú, a Egipto, logramos colocar en Australia. Y después, durante el gobierno de Macri, se logró en una segunda licitación que nos habían declarado desierta en la presidencia nuestra, porque le ganábamos a los franceses en Holanda, tuvieron que comprar los holandeses el primer reactor nuclear que le vendimos a la Unión Europea. Claro, allá me dice la senadora de Río Negrina, de Bariloche, del INVAP, de la CONEA, de los científicos argentinos que esta gente desprecia profundamente. Y dice que van a poner a un financista, que aparentemente es físico también en el Balseiro, pero que ha dedicado su vida a las finanzas. Pero, ¿de qué nos quiere? Y además también mencionó el tema de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nadie le avisa a este señor que no somos complementarios con Estados Unidos, somos competitivos. ¿Por qué no le pregunta a Machinea lo que le pasó cuando fue a Estados Unidos? Cuando Machinea era funcionario de Alfonsín, de Surril, se fue con las carpetas abajo del brazo del polo petroquímico y siderúrgico para conseguir guita para privatizarlos en el Banco Mundial. Iba fascinado, si voy con la justa, voy con la privatización, me van a dar
los 2.000 millones de dólares. Fue, y el presidente del Banco Mundial dijo, no, no le puedo dar eso, porque la silla de Estados Unidos no me permitiría nunca que le dé ese préstamo a ustedes, porque ustedes compiten con el sector petroquímico y siderúrgico de los Estados Unidos. Hay un desconocimiento y al mismo tiempo un infantilismo y cholulismo en este manejo impresionante. Está fascinado con Elon Musk porque tiene X, pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta y tiene proyecto industrial, exactamente todo lo que él reniega. Por eso digo, estas consecuencias de la redistribución del ingreso, estas consecuencias económicas también traen una consecuencia política. Mañana, ¿cuál es la consecuencia política? Y quiero hablar de lo que va a pasar mañana en el Senado. Este gobierno logró la aprobación de la ley bases y dentro de la ley bases del RIGI, que es un remate prácticamente de nuestros bienes naturales, que además está permitiendo, ayer también anunció una inversión de 11.000 millones de dólares del RIGI. Permítame decirle que lo que hay hasta ahora en inversión extranjera directa es algo así como 730 a octubre, 800 millones de dólares. Y también sabemos que muchas empresas que ya estaban radicadas en el país y que tenían previsto hacer las inversiones por su propia actividad, cambian de nombre y de razón social para entrar en el RIGI. Esto lo hemos charlado precisamente con Lucía Corpacci, nuestra vicepresidenta y senadora por Catamarca, porque uno de esos proyectos hizo eso en Catamarca. Están cambiando los nombres, pero en realidad es la inversión que ya estaba prevista con RIGI o sin RIGI. Es más, le dieron tantas vueltas a los malayos con la planta de GNL en Bahía Blanca que finalmente terminaron yéndose los malayos y lo único que le van a lograr es colocar un buque en Río Negro y no va a haber ninguna inversión en tierra salvo el gasoducto para llevarse todo y perjudicaron a la provincia de Buenos Aires y al país. Esto es lo que está pasando. Pero ¿cómo fue obtenido? ¿Cómo fue obtenido ese voto? En un caso que es de público y notorio, el senador de Entre Ríos, Cuader, que hoy está preso en el Paraguay. No hay antecedentes en nuestra historia de un legislador preso en el Paraguay, detenido en comisión de infragante y delito. Esto es lo que pasó. Pero tenemos que analizarlo más allá de la moralina o del hecho delictivo. ¿Cuándo se producen estos hechos en la historia argentina? Yo me acuerdo de 3 o 4. El primero, el asesinato de Enzo Bordavere en el Senado de la Nación. ¿Qué se discutía en ese momento en el Senado de la Nación? ¿Qué discutía Lisandro de la Torre? Discutían el pacto Roca-Runciman y los intereses de los frigoríficos ingleses en contra de los frigoríficos argentinos y fundamentalmente las condiciones leoninas del pacto Roca-Runciman para la República Argentina. Terminó en la muerte. El que era interpelado en ese momento era Dujó. El del Palacio Dujó, ¿vieron? Bueno, ahí estaba la familia, era ministro de Agricultura, junto con Federico Pinedo, entonces ministro de Economía. Esta es la verdad, no tiene nada que ver el actual, ese era el abuelito. Cualquiera puede tener un abuelito que no haya sido del todo bueno, tampoco estigmaticemos como hacen ellos porque eso no está bien, no está bien. ¿Cuál fue la segunda? El tipo trucho, en el año 92, porque no alcanzaban los votos para la privatización de gas del Estado. La tercera, la Banelco en el Senado, reforma laboral. Y ahora este senador que fue clave en la aprobación de la ley bases. Doblemente clave en la comisión, porque su voto habilitó para que pueda ser tratado en el recinto, sino sin su firma no tenían despacho y por lo tanto no tenían los 2/3 para ser tratados. Y luego en el recinto votando en
votando y empatando al votar, lo cual permitió el desempate de la vicepresidenta. ¿Cuál es el hilo conductor en todo esto que yo describo? Las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la nación. Fíjense que cada episodio está vinculado a despojo de la Argentina, de los intereses de la nación. Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se trata la ley de bienes culturales, nunca van a encontrar cuando se trata la ley, la UH, o cuando se tratan leyes y propuestas de gobiernos populares, nacionales y democráticos. Esto siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal de despojo. Más allá de la pátina esta disruptiva de anarco capitalista, o de los gritos, o de esas cosas que grita, viva no sé qué cosa, carajo. Todo eso es parte de una mise en escène. Pero lo que están haciendo es exactamente lo mismo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Parece que hubiera ciclos de despojo y apropiación para luego sobrevenir con gobiernos populares, nacionales y democráticos que tornan nuevamente las cosas a su lugar. Este es el que pasa hoy en la Argentina. Una también regresiva distribución del ingreso, con todas las escenas que vemos a diario de jubilados, de científicos, de maestros, de empleados, de despedidos, de cierres, etcétera, etcétera, etcétera. Se me ocurre entonces que a esta pregunta de ¿qué nos está pasando?, también debemos ir por una segunda pregunta. Son tres nada más las preguntas, así que tranquilos, tranquilos. ¿Por qué nos está pasando? Porque describir lo que nos pasa sin indagar acerca de por qué nos pasa, además de facilismo, es mucho reduccionismo. ¿Por qué nos pasa? Bueno, creo que está claro que... Miren, les voy a leer algo que leí el otro día en el partido, en el partido de la provincia de Buenos Aires, cuando estuvimos reunidos el lunes, que fue una parte del discurso del 18 de mayo del 2019, ¿se acuerdan, no? Imposible olvidarse. 18 de mayo del 2019, cuando anuncié lo que iba a ser la fórmula del Frente de Todos. Hay un párrafo que quiero leerlo, porque esto de analizar y decir las cosas después de que pasan con el diario del lunes, está bien, lo hacemos todos. La gracia acá está en poder anticiparse a lo que va a pasar. ¿Se acuerdan cuando dije lo de los tercios, no? Miren que no soy ni encuestadora ni analista, se la pasan todos consultando analistas, encuestadores y demás. Bueno, no importa. ¿Qué dije, entre otras cosas, ese día? El apabullante e innecesario endeudamiento del país empieza a mostrar en este presente los primeros síntomas de una realidad que será muy difícil de revertir. Teníamos ya dentro el préstamo del Fondo Monetario. Sobre todo si anteponemos los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no solo capaz de ganar en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Y a continuación decía, y esta última cuestión, o sea, cumplir con lo prometido, no es menor. Es un principio fundamental, entonces, evitar sumar a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos. Esto lo dije un 18 de mayo del 2019, 4 años y medio antes de que las cosas sucedieran. La pregunta sería, bueno, ¿es solamente un tema, un fracaso de la política? Recuerdo
Claro que sí, en primer término es un fracaso de la política, sin duda. Recuerdo un hermoso acto que tuvimos en el Estadio Único de La Plata, en Maradona, que estaba el presidente, en ese entonces yo vicepresidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del bloque de diputados en ese entonces. Y me acuerdo que el presidente de la Cámara de Diputados, que después fue nuestro candidato a presidente, anunció, estábamos el 2020, fin de pandemia, que iba a venir un crecimiento muy importante en la economía, como realmente ocurrió. Y me acuerdo también lo que yo dije después, que iba a venir un gran crecimiento, pero que era importante, muy importante, alinear salarios y jubilaciones con precios de bienes y servicios, tasa de interés y tipo de cambio, o sea, los precios de la economía. ¿Para qué? Para que la guita del crecimiento no se la llevaran 4 vivos. Diciembre del 2020. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2021 tuvimos un crecimiento económico extraordinario, mayor a la caída de la pandemia. Y en el 22 volvimos a crecer por arriba de los 5 o 6 puntos también, un gran crecimiento. Pero no pudimos, desde el Estado, Fondo Monetario mediante también, no podemos olvidarnos que teníamos al fondo monitoreando y obligando a devaluaciones como pasaron después de las elecciones, ¿no? Empecemos por eso, jamás deberíamos haber aceptado firmar ese acuerdo con el fondo en las condiciones en que se hicieron. Fue fatal, fue letal para nuestro gobierno. Pero también debo decir, y finalmente porque no sería justo que no lo hiciera, lo hice el otro día también en Moreno, en el partido de la provincia, que pese a todo realmente tuvimos un desempeño que algún periodista de La Nación, Estrella, calificó este último, o sea, digo eso para que no crean que estoy haciendo autoelogio, calificó como autohazaña el desempeño que tuvimos electoralmente, que estuvimos a 2,5 puntos de ganar las elecciones y nos permitió formar cuerpos legislativos robustos, tanto en el Senado como en diputados. Después de la renuncia intempestiva del exministro de Economía, a los 3 o 4 meses de haber firmado con el fondo, todo lo que pasó, no voy a insistir en eso porque no vale la pena, pero es bueno tener una buena caracterización. Y digo, fue solamente entonces un fracaso de la política, sí, sin lugar en duda, pero ¿cuál era el escenario en el cual se desenvuelve esa política? ¿Por qué razón quien fue 2 veces presidenta de la República y que en ese momento tenía los votos que algunos decían que podíamos ganar igualmente, cuál fue la razón para no encabezar esa fórmula y convocar a otro dirigente? Bueno, muy simple, la realidad. Habíamos sido horadada, quien habla desde el año 2007 que asumió como presidenta realmente, pero habíamos sido horadados todo el tiempo. Miren, traje hoy una tapa de Clarín. Esto es martes 31 de marzo del 2015. En Estados Unidos y las Islas Caimán, Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. O sea, tapa de Clarín, titular, el hijo de la presidenta, porque en realidad Máximo no era diputado todavía, el hijo de la presidenta de la República era denunciado por Clarín que tenía cuentas secretas offshore en Estados Unidos y las Islas Caimán. ¿Saben cuándo terminó esta causa? Cuando vino de Estados Unidos la información de que esto era falso. Después de las elecciones del 2017. Pasaron las presidenciales del 15 y las de medio término del 17. Pero miren, hay que seguir leyendo el diario, porque esta página de... ¿Vieron cuando en Egipto que dicen que los jeroglíficos uno puede entender cómo vivían los egipcios y demás? Yo digo que el día que todo el mundo pueda hacer una cosa así, dentro de 500, 600 años con las tapas de Clarín, puede llegar a interpretar claramente cómo se desenvolvió
la sociedad argentina. Miren, esta tapita no tiene desperdicio. Otro fiscal pide indagar a Vudú y al gobernador Infran. Salieron de esta causa sobreseídos, si mal no recuerdo, José, ¿no? Y libertarios abstenerse, porque el que lo sobrellevó fue el hijo. Así que, por favor, calladitos la boca todos. Sí, bien. Sí, calladitos la boquita todos, calladitos la boquita. El que lo sobreselló fue el hijo, así, calladitos la boquita. Bien. Pero hay otras cosas maravillosas en esta etapa. Arranca el paro de ganancias. La CGT paraba en esa época. Arranca el paro por ganancias. No funcionará el transporte y no habrá bancos ni otros servicios. Y adhieren algunos gremios industriales. Esperan un alto acatamiento y pondrán policías a custodiar las terminales de los ómnibus. Docentes no toman lista en las escuelas públicas. Otra tapita acá al costado. Crecen las demandas de los jubilados. Ya hay 150 por día. ¿Qué son? ¿Demandas de remedios? ¿Demandas porque no les dan la jubilación? No. Chiquitito abajo. En los juzgados hay cada vez más juicios por el reajuste de haberes. Bueno, esto no empezó con nuestro gobierno. Por eso hay un fuero de la Seguridad Social dedicado exclusivamente a esto, porque las demandas por reajuste de los jubilados son históricas y estructurales en el sistema jurídico argentino, y por eso hubo que hacer un fuero especial de la Seguridad Social. Pero no termina ahí. Miren hasta dónde llegaban las cosas. Argentina con Messi en duda. Hasta Messi lo metían en duda. Ni Messi se salvaba. Ni Messi se salvaba, muchachos. Muchachas, grande. No. Nunca vi una cosa igual. Bueno, de esta podía venir, pero tomé esta porque me encantó el ejemplo. Hubo un clima. Yo veo a los periodistas ahora que se rajan las vestiduras y se hacen las víctimas porque este muchacho les dice cosas de ensobrados y sobrelia a uno y esbirros a los otros y demás. Como dice el Evangelio, siembra viento y recogerás tempestades, ¿no? Algo así, ¿no? La denostación permanente de la política contribuyó a crear un clima antipolítica en la República Argentina. Nos hacemos cargo la política de lo que es el fracaso de un gobierno. Háganse cargo alguna vez los demás de las cosas que han hecho en el país también, por favor, para explicar lo que nos está pasando. Y no se quedó ahí, vino obviamente después de lo mediático, lo judicial y el aparato judicial, con denuncias a diestra y siniestra contra nosotros. Un poder judicial cooptado y diseñado para cubrir los negocios que se hicieron durante el macrismo y durante el neoliberalismo, para cubrirlos en los tribunales y sobreseerlos y para perseguir a los peronistas. Este es hoy el partido judicial en la República Argentina, no lo duden. Todas estas cuestiones, además de los modos que me decían, todas estas cuestiones habían permeado en la sociedad y también en nuestra dirigencia. Por eso tomo la decisión que tomo, para asegurar el triunfo del peronismo. Esta es la verdad de la milanesa de lo que pasó, pero ¿es solamente un problema esto de la política, del sistema mediático comunicacional, del partido judicial? No. Vamos a los verdaderos beneficiarios de todo esto. Siempre en el peronismo hablamos de burguesía nacional, ¿no? Es casi ya un mito el tema de la burguesía nacional en el peronismo. Y no hablo del entramado de pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios que a lo largo y a lo ancho del país producen, abastecen el mercado interno, dependen del mercado interno, invierten. Cuando estoy hablando de los que, además de ser grandes empresarios, las rentabilidades este año 2024 han sido
formidables, formidables. Tampoco fueron formidables también durante nuestra gestión, absolutamente, como también lo fueron en el 22 y en el 21 también. Pero esos empresarios que se nuclean en las grandes centrales de las cuales dictan cátedra y normalmente se oponen a los modelos de acumulación y de producción que plantea el peronismo, pero no han sido capaces de plantear un modelo productivo alternativo que permita acumular a la nación. No han tenido la responsabilidad. Al contrario, después de cada ciclo de gobiernos populares y democráticos, se embanderan de nuevo con políticas del neoliberalismo en ciclos que yo denomino de depredación y apropiación. Estamos en un ciclo nuevamente de depredación y apropiación. Estas son las cuestiones que tenemos que discutir los argentinos, los peronistas, y plantear también el peronismo. No vale la pena llegar al gobierno e intentar quedar bien con todos, porque cuando intentás quedar bien con todos, finalmente termina siendo un fracaso y horrible en el gobierno. Pero bueno. Y a esta pregunta de por qué nos pasó, tenemos que contestar la última pregunta. Bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo porque estamos en el Partido Justicialista. ¿Qué hacemos en este escenario? Y yo creo que hay 5 tareas fundamentales. El partido debe formar. Tenemos que abocarnos a la formación de cuadros políticos y técnicos, pero también políticos, porque el técnico puede mostrarnos cómo se logra algo, pero si no tiene el político una correcta interpretación del momento, por ahí no sirve mucho. Formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Son las 5 tareas fundamentales que debe cumplir el partido. Formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Vamos a presentar en marzo un proyecto una propuesta de trabajo, porque necesitamos formar e informar también a la sociedad. Parte de las cosas que nos pasan son de un profundo desconocimiento de los mecanismos y de cómo funcionan en detrimento de las grandes mayorías. Esto es clave. Y creo que también tiene que haber por parte de los dirigentes políticos, de los dirigentes de nuestro partido, que muchas veces lo veo convertido en militantes electorales, solamente en militantes electorales, volver a ser militantes políticos. No hablo de los compañeros y compañeras de base que en las unidades básicas, en los sindicatos, en las universidades ganan centros de estudiantes. Estoy hablando de quienes tienen y quienes tenemos responsabilidades dirigenciales. Seré, porque me formé, como comentaba el otro día, formo parte de una generación que se formó como militante política, electoral imposible, porque bueno, no había elecciones. Así que había que militar y había que traer a Perón a la Argentina. Así que nadie perdía el tiempo en pensar en las elecciones, ni que hubiera elecciones. Queríamos a Perón en la Argentina. Volver a recuperar el rol de militantes políticos, que no quiere decir que no haya, pero no puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral y pasa la elección y no pasa más nada. Es parte del desastre de la política en general en la República Argentina. Pensar que en aquella época, cuando finalmente se abre y se dan elecciones, se arrancan las elecciones, por así decirlo, no es que la dictadura graciosamente da elecciones, y Perón da la orden de que se distribuyan en las listas
25% para las mujeres, la rama, 25% para la rama política, 25% para los sindicatos y 25% para la juventud. La rama de la juventud no había prácticamente compañeros ni compañeras para las listas. Primero porque no les interesaba, segundo porque muchísima gente ni siquiera tenía la edad para integrar una lista. Nadie militaba para estar en una lista, militaban para estar en un proyecto político, en un proyecto de país, que es lo que tenemos que volver a recuperar, compañeros y compañeras. Y para ir terminando y no ser latosa, esto también requiere una actitud y una comprensión más que una actitud. La de no creernos que la historia empieza cuando cada uno de nosotros llega o se termina cuando se va. No, esto no es así, no. La historia no empieza cuando uno llega y el peronismo menos, y cuando uno se va. Lo digo por algunos compañeros o compañeras de peronismo tardío que... ¿Saben por qué digo esto de peronismo tardío? Porque yo sufrí también, sufrió nuestra generación el peronismo tardío. Voy a explicar lo que era el peronismo tardío en aquellos años. Yo siempre fui peronista desde muy chiquita por una cuestión familiar. Mi hijo era gorila, pero mi mamá y mi abuelito, el que yo adoraba porque lo sentía como mi padre, peronista de libreta escondida entre la ropa con la libreta peronista, y se murió diciendo Perón va a volver. Yo decía, no, abuelo, estás loco, ya era chiquita. Se murió y a los 2 años Perón, año y medio, 2, volvió Perón. Increíble, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque después estaba en la facultad, muchos amigos míos que venían, que eran de familias antiperonistas y que no eran peronistas. No te rías, Emilio. No te rías, Emilio, te noto que te sonreís desde acá. Muchos amigos... Y se incorporaron a esa oleada, a esa marea que fue el peronismo allá por los años 70, que conquistaba a los hijos de los gorilas en las universidades, en todos lados. Pero, ¿cuál fue el problema? Que después los que nunca habían sido peronistas te querían explicar qué era el peronismo y te querían decir lo que teníamos que hacer. Este era el problema. Ahí vino el gran problema. Y no es una cuestión de antigüedad en las ideas, pero es la comprensión. Quien mejor lo entendió, y con esto quiero terminar, es mi admirado Arturo Jauretche, que antes de morir, en uno de sus últimos prólogos que hizo en una de las últimas ediciones, no me acuerdo si fue en Los Profetas del Odio o en El Medio Pleno de la Sociedad Argentina, hizo un prólogo donde ya anunciaba el enfrentamiento que iba a haber en el seno del peronismo, y bueno, describía esto, y criticaba a los viejos que actuaban como sepulcros blanqueados y se horrorizaban con los jóvenes, y a estos jóvenes con mucha fuerza que se incorporaban, pero que muchas veces, con la misma soberbia, sobre todo en los cenáculos universitarios, que habían condenado y tratado de nazifascista al peronismo en los años 45 o 50, ahora lo trataban de socialista y colectivista en los años, y no era eso, era otra cosa, era peronismo. Por eso digo que es importante la actitud y es importante que nos comprometamos todos y todas a generar un espacio de discusión y de trabajo, fundamentalmente, para poder debatir esta Argentina que va a ser compleja, muy compleja, y que va a ser difícil también, pero que por eso, por compleja y por difícil, es lo que nos tiene que comprometer más para poder cambiar las cosas y poder generar un proyecto nacional, un modelo de producción, un modelo que incorpore a las grandes mayorías cuando esto finalmente termina, porque esto finalmente, ya lo hemos visto en los 70 con la dictadura, lo vivimos con la convertibilidad, lo vivimos con el macrismo, finalmente termina. Y cada vez dura menos, porque cada vez el endeudamiento es más grande y las necesidades son también más grandes. Y en un mundo muy complejo al que se vivió
y que no tiene absolutamente nada que ver ni con los 70 y mucho menos con la etapa de la convertibilidad en pleno auge y apogeo de la globalización y del neoliberalismo. El tiempo que viene es un tiempo de cierre de las naciones, de defensa de su patrimonio industrial, y a ese mundo vamos a tener que enfrentarnos. Y este hombre que no entiende el mundo en que vive, que está como si estuviera en Disney, en un cumpleaños, viéndola a Rocky. Me hace acordar a Máximo cuando era chiquito y veía a Rocky, pero Máximo era chiquito y veía a Rocky. Máximo era chiquito y veía a Rocky. Este yo lo veía presidente de la Nación mirándolo como Máximo miraba a Rocky cuando tenía 5 años. Decía, no puede ser. No nos merecemos esto los argentinos. Tenemos que trabajar para merecernos algo mejor. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora todos con las manos delante con este fuerte aplauso en este día histórico que estamos viviendo, esta nueva etapa que vamos a comenzar a transitar entre todos y todas. Fuerte el aplauso, gracias por habernos acompañado en este día.